Hola, 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 hola. Pues continuamos, mis amados y mis amadas. Vamos a continuar con nuestras clases para hacerles un recuerdo. Nosotros estamos viendo, todavía estamos en la primera parte de este curso, una introducción a la Biblia. ¿Ok? Y en esta primera parte tenemos tres subpartes o tres partes más en la primera parte de cómo nos llegó nuestra Biblia. Este es el tercer video que les estoy colocando con esa fe, esa motivación de que sigamos aprendiendo, tomando notas. Es importante, acuérdense que mientras más sentidos utilizamos, si escribimos, si leemos, si escuchamos, si anotamos, vamos a poder tener un mayor aprendizaje de lo que estamos viendo. O sea que continuamos con esta parte de esta primera parte, cómo nos llegó nuestra Biblia, y recordamos la palabra en Mateo 7:24 que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ok? Estamos aprendiendo a familiarizarnos con la palabra de Dios, estamos familiarizándonos con el libro de libros que hemos venido escuchando, y la palabra es clara. Dices, si tú y yo basamos nuestra vida en lo que escrito está en la instrucción, vamos a ser llamados prudentes, vamos a estar edificando sobre la verdad, sobre la roca, y no hay nada contra la verdad. Si hay algo que nos liberta es movernos en la verdad. Entonces Dios anhela que tú y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Él, fundamentemos toda nuestra vida, todas nuestras decisiones en la verdad de Él, que es la palabra de Dios. Yo les he preparado unos cuantos slides para ayudarnos a poder visualizar un poco más también, y que la enseñanza pues quede grabada en nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a continuar aquí con el segundo slide. Y miren esto, cómo la palabra de Dios ha tenido un proceso evolutivo en cuanto a su publicación. Yo les estaba hablando cómo en un inicio la palabra se empezó a llevar a escribirla en el primer gráfico que ustedes leen ahí, papiro. ¿Qué era el papiro? Viene de unas plantas egipcias. Imagínense el trabajo para que la palabra fuera escuchada, y después por personas que eran eruditas, que eran escogidos, venían con plumas especiales y escribían sobre el papiro el mensaje de la palabra de Dios, las escrituras. Después fue evolucionando, y ustedes ven el segundo gráfico que se llama códice. ¿Y qué era el códice? Pues era un tipo de libro como acordeón, y ustedes ven ahí cómo ellos cosían, hacían agujeros y ya le estaban dando forma, ¿no?, a lo que finalmente después, ahora nosotros tenemos la Biblia como en el tercer gráfico, que después ya de la imprenta en el siglo XV pues empezó a imprimir las traducciones que han venido a través de los años. Pero al punto que yo voy es, miren la evolución en cuanto a la publicación de este libro más amado, más odiado, ese libro que yo les he comentado que es una carta de amor, que está superando el tiempo, el espacio, la persecución, todo tipo de resistencia que ha podido enfrentar la palabra de Dios. Y eso que nos lleva a nosotros a pensar y a meditar. Miren el amor, el autor de esta hermosa palabra, que es nuestro Padre Celestial, defendiendo, cuidando. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos gozarnos, podamos disfrutar. Por eso es que es tan importante que se revele en nosotros el poder de la palabra de Dios. Es tan importante que tú y yo podamos abrazarla, que la podamos escudriñar, que la podamos amar, que podemos cada vez revelarse más, y tú y yo saquemos ese tiempo, porque a medida que tú conoces la palabra de Dios, estás conociendo al autor de la palabra de Dios, que es tu Padre Celestial, y eso nos va a llevar a otro nivel de intimidad. ¿Ok? Vamos a ver el Antiguo Testamento y sus divisiones para tener un poquito de noción cómo es que se divide este libro. Y tú sabes que desde un inicio la Biblia como tal, el mensaje a los judíos, a los hebreos,
Estaba de esa forma, como ves en el gráfico, dividido en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley, que es la Torá, ¿ok? Los profetas, ahí tú ves que dice Nevin, una forma de pronunciarse, y los escritos Ketuvim. Esa es la Biblia hebrea, cómo está distribuida. Y también se conoce a la Biblia hebrea como el Tanaj o Tanakh o Tanakh, Antiguo Testamento. Pero esta Biblia hebrea entonces dividida en 3 partes: ley, profetas y escritos. Ustedes ven ahí los diferentes libros que corresponden a cada una de estas 3 partes y forman un número de 24. ¿Okay? La Biblia hebrea como tal tiene 24 libros. Ahora, ¿qué pasa con esta Biblia hebrea? Cuando viene en un momento dado y se traduce la Biblia hebrea al griego, esa traducción del hebreo al griego se llama Septuaginta. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Porque mira esto, se escogieron 6 hombres eruditos de cada una de las 12 tribus, ¿ok? O sea que sumaban un total de 72. Por eso viene de 72, viene y le ponen el nombre de Septuaginta. Estos 6 hombres escogidos de cada una de las 12 tribus fueron los encargados de poder traducir la Biblia del hebreo al griego. En ese tiempo donde había un apogeo de la cultura griega, donde ellos querían traer un ejemplar a la biblioteca de Alejandría de los escritos hebreos, de la Biblia hebrea, entonces escogieron a estos personajes de las tribus para que ellos puedan traducir del hebreo al griego. ¿Ok? Y eso se conoce como la Septuaginta. Es bien conocido, importante que ustedes entiendan ese término. Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Y ahí entonces vienen a ser ¿cuántos libros? 39 libros conforman esa traducción del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se formaron 39 y no quedaron los 24 de la Biblia hebrea? Porque si ustedes ven en la parte de profetas, se empieza a dividir realmente el libro de Samuel. Por ejemplo, si tú vas a la Biblia, que es lo que nosotros tenemos ahora, está dividido en Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Lo mismo pasó con Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Todas esas subdivisiones aumentaron los libros a 39. Por eso es que hay esa diferencia de 24 a 39. Pero en sí, entonces vemos que la Biblia termina entonces con 39 libros en esta traducción formada por el Pentateuco o la ley, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como lo ven allí. Los libros históricos, ¿ok? Que está Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes. Después vienen los libros sapenciales, poéticos, que son los libros de los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de Cantares. Después vienen los profetas o profecías, y ahí se conocen como los profetas mayores y los profetas menores en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? No está dividido profeta mayor o profeta menor porque unos sean más importantes que los otros, sino por el tamaño del libro. Los profetas mayores son los libros más grandes, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías. Los profetas menores son los libros más pequeñitos, como Amós, como Abdías, por ejemplo. A eso es que se refiere. Entonces estamos viendo, familiarizándonos con la división del Antiguo Testamento. Amén. Después continuamos y vemos la división en el Nuevo Testamento. Acuérdense que estamos viendo una introducción de la Biblia para familiarizarnos con ese libro maravilloso que tenemos en nuestras manos. Y si nosotros lo vemos por tamaño, el Nuevo Testamento, realmente es como una tercera parte del Antiguo Testamento en cuanto a tamaño, en cuanto a la cantidad, digamos, de palabras, de escritos. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? También les puse ahí un gráfico para que ustedes puedan guiarse. Está los evangelios, que corresponden a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 4 libros. Después vemos la parte histórica, que está formado por un libro, que es el libro de Hechos.
Después vemos las epístolas o también conocida como las cartas de Pablo, ¿ok? Vemos ahí 21 libros, de las cuales las primeras son los libros escritos por el apóstol Pablo: Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Eso le corresponden a la autoría de Pablo. Después vienen otros libros en cuanto a esas epístolas también: Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda de Juan y Judas. Un total de 21 libros o cartas. Y finalmente está el libro profético conocido como Apocalipsis, ¿ok? Entonces, toda esa estructura del Nuevo Testamento suma un total de 27 libros. O sea que 27 libros del Nuevo Testamento más 39 del Antiguo. Nuestra Biblia está formada por 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un dato importante que quise anotarles ahí es que la manera en cómo están ubicados los libros en el Nuevo Testamento no corresponden a que ese es el orden en que se escribieron los libros. Qué interesante, ¿verdad? Se dice, los estudiosos nos muestran que realmente pudo haber sido el primer libro en escribirse del Nuevo Testamento, el libro de Santiago o Gálatas. En cuanto a los evangelios, se dice que se escribió Marcos primero y que probablemente el último libro en escribirse del Nuevo Testamento no fue Apocalipsis, sino Segunda de Pedro. Entonces, eso es un dato importante para que también ustedes sepan que no está organizado, vuelvo y repito, en forma cronológica o por tiempo de escritura, sino que Dios en su sabiduría diseñó que se organizara y se colocara como está, porque nada pasa por casualidad. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios poderoso, soberano, que Él orquesta todas las cosas con un propósito. Y vamos a después entender, todo tiene un porqué también, ¿no? Miren esto, otros datos del Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de evangelios, del libro de los Hechos, epístolas, las cartas y Apocalipsis. ¿Qué datos podemos aprender del Nuevo Testamento? Número 1, en cuanto a los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos nos presentan al fundador de nuestra fe. ¿Quién es el fundador de nuestra fe? Jesucristo. Estos evangelios nos muestran, nos dan muchas señales, nos muestran en quién realmente era nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan tremendo que cuando una persona recién conoce al Señor, nosotros, yo me recuerdo que en un momento dado, lo primero que tú le dices y tratas de orientar o de aconsejar o de exhortar a un nuevo creyente es que lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es un evangelio donde revela mucho el amor de Jesucristo. Y si hay algo que Dios quiere llegar al corazón y cautivar, es que sean el amor de Él, porque entonces va a haber fruto y vamos a tener una continuidad, ¿ok? Otro dato para los evangelios es que el Evangelio de Mateo fue el libro dirigido hacia los judíos. Por eso es que tú cuando ves Mateo y cuando se vea el libro por libro, ellos empiezan hablando de la genealogía de Jesucristo. Vemos ahí mostrando que el hijo del hijo del hijo del hijo, y habla de todas las genealogías hasta llegar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque para el judío como tal, eso era base, es básico, es vital que la genealogía esté explicada, que se sepa. O sea, acuérdense que el judío, el pueblo judío está esperando al Mesías. Entonces viene este evangelio de Mateo y por eso es que se conoce como el evangelio para los judíos, porque arroja mucha información de esa genealogía, ¿ok? Nos enseña el evangelio de Mateo cómo en Jesús, ese autor, ese fundador de nuestra fe, en Jesús se cumplió el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Acuérdense que hablar de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, de la ley, de todo lo que eran requisitos para Dios, Jesús tuvo que venir, Dios, a hacerse hombre en Jesucristo para que en Él se cumpliera toda la ley. Y eso nos muestra también el libro de Evangelio, el Evangelio de Mateo, perdón. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que el Evangelio de Mateo
es como un puente, hace una conexión. Si nosotros vemos esa profundidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque por haber sido escrito para el pueblo judío, básicamente vemos cómo en Jesús todo lo que el antiguo pacto habla del Mesías, de ese Salvador, se cumple en Jesucristo. Qué espectacular, ¿verdad? Cómo vamos conociendo. Ahora, en el libro de Hechos, ¿qué datos podemos ver en el libro de Hechos? Es conocido como el libro histórico, ¿ok? Es un libro que está contando la historia hasta 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tú sabes que es un libro que se sigue escribiendo. ¿Y por qué se sigue escribiendo? Por las historias de nuestros propios corazones. O sea, hay una parte en la palabra que dice que tú y yo somos esas cartas abiertas. Nosotros somos testimonio de cómo el Espíritu Santo está obrando en este tiempo en nuestros corazones. Entonces, el libro de Hechos es conocido como el libro histórico escrito hasta después de los 30 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, y se conoce también que se sigue escribiendo hoy en día a través de nuestro testimonio. ¿Cuál va a ser la historia que tú y yo estamos dejando? ¿Cuál va a ser el legado que estamos dejando? De eso se trata toda esta nueva etapa de crecer, de permitirnos crecer en el conocimiento, en la verdad, en la sabiduría de Dios, porque tú y yo estamos llamados a ser esos instrumentos de Dios, a que podamos ser las manos, los ojos, los pies, que Jesucristo pueda manifestarse a través de nosotros. Amén. Otro datos en cuanto al Nuevo Testamento en las epístolas y Apocalipsis es que también ocurre que las cartas de Pablo no fueron ordenadas según su tamaño. Cuando hablamos de tamaño es hablando de la cantidad de palabras escritas. Entonces podemos ver Romanos, Hechos, y las más pequeñitas por tamaño pues son las últimas que se han colocado en ese orden. Ok, Apocalipsis se concluye. En Apocalipsis se concluye el nuevo pacto con un mensaje de esperanza y consumación en el día final. Es espectacular el libro de Apocalipsis porque vemos el final y vemos un final victorioso para los hijos de Dios. Vemos en Apocalipsis cómo Jesús tiene la victoria final sobre el enemigo de las almas, sobre Satanás. Y siempre lo decimos, Satanás sabe que es un ser derrotado. Él sabe cuál es su final. Escrito está. Él sabe que es el lago de fuego y azufre. Él es un ser derrotado. Pero tú sabes cuál es su tarea en este tiempo hasta que llegue ese día, esa consumación en Apocalipsis. Engañar a la mayor cantidad de personas. Y aún dice la palabra que muchos escogidos van a ser engañados. Entonces, ¿qué nos despierta eso a nosotros? La responsabilidad de tú y yo prepararnos, la responsabilidad de tú y yo definitivamente poder tener ese conocimiento de la verdad, de no ser engañados. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Esto es un gráfico también que estamos viendo aquí para que ustedes se familiaricen del canon cristiano, de nuestra Biblia, 66 libros. Vemos el Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros, y eso es lo que nosotros realmente es nuestra base. ¿Ok? Seguimos entonces en esta parte de cómo nos llegó la Biblia. Hebreos capítulo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira qué interesante cómo en el libro de Hebreos, en el nuevo pacto, está recordando cómo Dios viene hablando. Dios siempre ha venido hablando desde Génesis, aún cuando viene y el hombre falla en el capítulo 3 de Génesis, él siempre ha estado buscando la manera de levantar, de que haya un remanente, de volver a poder entablar esa comunicación y esa relación con su máxima creación.
¿Cuándo fue el tiempo donde él no habló? En ese periodo oscuro conocido como los 400 años, donde Dios no habló, que fue entre Malaquías y el Nuevo Testamento. La pastora Liliana está hablando de eso en su curso, ¿ok? Pero realmente Dios, por ser un padre bueno, un padre amoroso, acuérdense que él creó al ser humano a su máxima creación para tener relación, para levantar familia. O sea, ¿qué fue lo más duro para el corazón de Dios? Es haberse roto la relación con el Padre, haber roto la relación con su máxima creación. Pero cómo la misericordia de Dios y la bondad de Dios todo el tiempo se está moviendo para alcanzarnos a nosotros, para llamarnos. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Por amor, por misericordia, por bondad de Dios. Y mira lo que dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el antiguo pacto, todos esos mensajes a través de profetas mayores, menores, lo que estábamos viendo, para poder revelarse al pueblo escogido, el pueblo de Israel. ¿Ok? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, mira esto, tú y yo a medida que conocemos más las escrituras, ¿ok? Conozco más las escrituras, entonces voy a conocer más al creador, al autor. Mira cómo es tan importante. Si no hay ese escudriñar en la palabra de mi parte, yo no voy a conocer a ese escritor, yo no voy a conocer al autor. Entonces ya está Dios rompiendo esquemas de religiosidad. Tú sabes que hubo un tiempo en la historia cuando la Biblia fue traducida al latín. Los únicos que leían la Biblia supuestamente eran gente especial. Entonces, en esa época, cuando estaban los curas, ellos leían incluso la Biblia en latín dando la espalda al pueblo. Y era prohibido que alguien tuviera una Biblia. Mira la mentira del diablo, de no querer que las personas lleguen a escuchar la palabra, a escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque es a través de la escritura que las vidas son transformadas. Yo estoy convencida y le creo al Espíritu Santo que todo esto que nosotros estamos haciendo va a ser un despertar tremendo en esa hambre, en ese deseo de seguir escudriñando, porque a eso Dios nos ha llamado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver en cuanto al Antiguo Nuevo Testamento? Ellos van de la mano, no se contradice, la palabra de Dios se comprueba a sí misma. Tú sabes que alguna vez lo escuché, Dios no necesita ser probado, yo no necesito defender a Dios, la palabra se comprueba a sí misma. Y vemos cómo el Antiguo y el Nuevo terminan dándose la mano, nos terminan abriendo el entendimiento. Por eso yo te decía al inicio de este curso que vamos a estar viendo toda esa traducción, toda esa introducción a la Biblia con una lupa, y vamos a ver la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis a través de Jesucristo, porque Dios va a revelar a Jesús en sus escrituras. Ok, entonces estos 27 libros del Nuevo Testamento están entrelazados o están ligados a las escrituras del Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, no se disocian, no es algo diferente, no, al contrario, se complementa. El Antiguo Testamento nos aporta más revelación para la adoración y defensa del Evangelio. El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo Testamento. Qué importante que es que nosotros realmente estemos tomando todo esto. Tú sabes que en algún momento escuché que el error de muchos cristianos en este tiempo es pensar que el antiguo pacto es cosa del pasado y no van, no estudian, no escudriñan el Antiguo Testamento cuando hay mucha riqueza que Dios quiere revelar para que nuestra relación, como dice ahí, mi adoración, venga una mayor revelación del poder del Evangelio. La palabra dice, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, todo esto va a traer una mayor profundidad en nuestro corazón. ¿Ok? El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús está detrás de esas profecías, está detrás de todas esas victorias. Podemos ver a Jesús detrás
de cada historia, de cada parte que Dios va a revelar en el Antiguo Testamento. Entonces es una preparación. La Biblia de los apóstoles, eso me pareció interesante anotarlo. Tú sabes que los apóstoles, el círculo íntimo de Jesucristo, el mismo Jesucristo, él dictaba las escrituras. Él mismo dice en la palabra, por ahí lo vamos a ver, que él decía, las escrituras hablan de mí. O sea, él hablaba, conocía el Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús fue levantado como judío en esa verdad. Entonces, ¿cuál fue la Biblia o cuál fue el recurso de los apóstoles y de los primeros cristianos de ese primer círculo? Pues fueron las escrituras del Antiguo Testamento. Y si ellos lo utilizaron, si la iglesia primitiva se movió con eso y había poderes, había señales, milagros y prodigios, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Entonces ya va tomando sentido qué importante es que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 5:39, dice, Jesús dijo esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús está exhortando, escudriñad las escrituras porque hay vida eterna y porque dan testimonio de mí. Mira esto, escudriñar, estudiar, indagar, investigar. Dios no nos está llamando a ser oidores olvidadizos y solo esperando el mensaje de alguien más. Si tú tienes la palabra de Dios, Dios nos está exhortando a sacar ese tiempo donde tú y yo podemos profundizar, escudriñar la palabra, porque el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo va a venir y va a enseñarte verdades poderosas que va a querer revelar a tu corazón. ¿Ok? El Antiguo Testamento es un claro testimonio de la venida del Mesías, de Jesucristo, conocido como Jesucristo. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto realmente habla de esa profecía de la venida del Mesías, de Jesucristo. Por eso que a través de toda la historia, cuando vemos del pueblo hebreo, vemos cómo Dios en misericordia, en bondad, viene y levanta esa línea mesiánica para que llegara el Salvador, nuestro Jesucristo, porque era la única manera para poder redimir, para poder salvar al ser humano. Acordémonos que hablábamos que el mensaje central de la Biblia, ¿cuál es? Es salvación, salvación del hombre. ¿Y qué hizo el mismo Dios? Vino, tuvo que hacerse hombre, venir en forma de hombre en Jesucristo para poder salvarnos. ¡Cuánto amor! Todo esto va a revelar más el amor de nuestro Padre a través de Jesucristo. Nos va a enamorar más para conocerlo, obedecerlo porque lo amamos, no por miedo, no porque nos toca, porque qué sacrificio más que el que ha hecho Jesucristo por nosotros. Amén. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora aparte de la ley, o sea, aparte del antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Y cuál fue la justicia manifestada? Pues lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, Dios mismo tuvo que venir en forma de hombre, en Jesucristo, para poder pagar el precio del pecado que vimos que era imposible, que sacrificios de animales, sangre derramada de sacrificios, todo lo que vemos en el antiguo pacto no pudo satisfacer esa justicia de Dios a cabalidad. Por eso es que Jesús vino el justo a pagar por los injustos. Amén. Entonces, a eso se refiere Romanos. Se ha manifestado la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento, al final es el camino, nos enseña el camino hacia la salvación. ¿Y dónde se cumplió la salvación? En la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice en el Nuevo Testamento, nadie llega al Padre si no es a través
de Jesucristo. Jesucristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. Y miren esta palabra hermosa, y que desde la niñez, le dice Pablo a su discípulo a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, el conocimiento del Antiguo Testamento, el conocimiento del Antiguo Pacto, vuelvo y repito, va a traer una mayor revelación de quién es Jesucristo. Y al conocer quién es Jesucristo, estoy conociendo la salvación. Y al conocer qué es la salvación, entonces soy salva y soy próspera, porque salvación es en todas las áreas. El mismo Jesús, nuestro maestro, acudió, citó, habló las escrituras. Y eso fue testimonio para sus propios discípulos, para nosotros mismos. Entonces, todo esto tiene que despertar pasión. Espero que estés tomando notas. Si hay preguntas, por favor, hazlas el miércoles o mándame un texto, hazme una llamada, pero aquí estamos para seguir creciendo y edificándonos, ¿ok? Que nos apasionemos cada vez más por la palabra de Dios para ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores. Dios quiere que nos movamos en poderes, en milagros, señales y prodigios, pero eso viene a través de la revelación de la palabra, a través de cómo Él va transformando nuestros corazones. Un apologeta llamado Richard Hooker, es un apologeta, un estudioso de la palabra de Dios. Richard Hooker en ese tiempo hizo este comentario: el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entre otras cosas que dijo este apologista es: el Nuevo Testamento se implica en el Antiguo Testamento. También dijo: el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en el Antiguo es verdad rara y el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se aclara. Un apologista, una persona que estudió, preparada para defender la fe. En toda etapa de la historia humana vemos cómo Dios levanta hombres y mujeres de su reino. ¿Para qué? Para ser instrumentos, y cómo la misma palabra es el mismo respaldo. Y yo sé que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Sigue preparándonos, sigue motivándonos, sigue incentivándonos, porque tú y yo tenemos propósito en el reino de Dios. Él capacita a sus hijos, Él capacita a los escogidos, y tú tienes que verte como es escogida, como es escogido de Dios, y Él está capacitándote a medida que va revelándose en tu corazón, sanando tu corazón, tus pensamientos, revelándose a tu vida interior. ¿Para qué? Para ser un instrumento de Él aquí en la tierra, con un propósito eterno en todo lo que tú hagas. Amén. Idiomas y épocas. Vamos a hablar un poquito en estos dos últimos slides en cuanto en qué idioma se escribió la Biblia, el Antiguo Nuevo Testamento, y qué épocas o cuánto abarcó esa escritura de la palabra. Y vemos que en el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, aunque hay partes en el libro de Daniel, de Esdras, Jeremías también, que se escribieron en arameo. ¿Ok? Fue escrito más o menos en un periodo de 1000 años el Antiguo Testamento. Imagínate, 1000 años. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, pero también hay partes que fueron escritas o habladas en arameo. El arameo fue el idioma cotidiano que utilizaba Jesús y sus discípulos. Fue escrito el Nuevo Testamento más o menos en la primera mitad del primer siglo después de Cristo. Se dice que las cartas de Pablo o las epístolas se escribieron en un periodo de 10 a 12 años y más o menos fue entre el 48 y 60 después de Cristo. Los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento se terminaron de escribir
más o menos en el 60 y 100 después de Cristo. Amén. Como todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, ¿verdad? Todo tiene, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, pero una de las cosas que les digo que nos recordemos cómo Dios ha venido preservando la palabra de Dios, cómo no ha podido ser destruida, cómo ha prevalecido todo tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque es un libro que da vida, no es cualquier libro, es el libro de libros y lo tenemos al alcance, lo tenemos al alcance. Y vamos a terminar con esto en cuanto a hablar de variedad de la Biblia. La palabra de Dios, nuestra Biblia, la Biblia, el libro de libros, tiene una variedad impresionante en cuanto a literatura, porque nosotros podemos ver diferentes formas literarias de escritura en la Biblia. Hay prosas, hay versos, hay parábolas, cantidad de literatura y diversos tipos de escritura y manifestaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere llegar a todo tipo de corazón. Tú vas a ver en la Biblia la geografía cuando habla de valles, de montañas, de ríos, de mares. ¿Qué vamos a ver en la Biblia? Una variedad de personalidades cuando vemos al rico, al pobre, al siervo, al libre, al culto, al del pueblo. ¿Por qué toda esa variedad? ¿Por qué toda esa variedad? Pregúntate por qué toda la variedad que Dios derramó en la palabra de Dios. ¿Tú sabes para qué fue eso? Porque está apta la palabra de Dios para toda circunstancia y toda necesidad del hombre. Creo que no se ve ahí. ¿Ok? Toda necesidad, toda circunstancia puede ser suplida a través de la variedad de la palabra de Dios, el mensaje de Dios. O sea, para todo tipo de temperamento, para todo tipo de personalidad, la historia de la redención, Dios se ha encargado de derramarla en la palabra de Dios para que no haya excusa. Por eso es que leemos la palabra, un versículo tú, el mismo, y nos habla de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay variedad, porque hay poder en la palabra de Dios. Amén. Así que nos vamos a quedar ahí en esta parte de la primera parte que todavía no terminamos, pero como esto pica y se extiende, continuamos, sigan con sus notas y gracias. Hasta el próximo video. Abrazos.